Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Ayer en la casa de nuestro hermano comenzamos a hablar de ciertas características que Dios necesita trabajar en la vida de todos aquellos que de alguna manera el Señor les ha puesto la responsabilidad de pastorear o cuidar su iglesia, y no solo su iglesia, sino aquellos que tienen la responsabilidad de pastorear y guiar sus hogares, sus hijos, sus esposas. Y hablamos especialmente de los asuntos que tienen relación al carácter de Dios. Hoy vamos a hablar en relación a el entendimiento o el conocimiento bíblico o teológico que debe tener un creyente para poder servir en la casa de Dios, que es otro asunto que es complementario, que está relacionado con lo que hablábamos ayer y que es necesario, ¿amén? Entonces vamos a hablar primero, vamos a leer este pasaje porque una de las causas o uno de los asuntos terribles que pasó en la historia de Israel, que comúnmente hoy pasa en medio del pueblo de Dios, es que muchos de los que están sirviendo a Dios no tienen conocimiento, no tienen revelación, no son entendidos en las Escrituras, y Dios precisa hacer una obra en nosotros. Así como ayer hablábamos que para que una persona tenga cierto carácter, cierto corazón, Dios tiene que trabajar en él, porque no es algo nato en nosotros. Así este asunto es algo que también Dios necesita trabajar en nosotros y en lo cual nosotros debemos prestar bastante atención. No hay nada más terrible para el pueblo de Dios que aquellos que son llamados a ser los ojos de Dios, aquellos que son llamados a traer la revelación al pueblo de Dios, aquellos que son llamados a enseñar al pueblo de Dios, sean no entendidos, sean faltos de revelación, sean faltos de conocimiento. Y eso hace que si los que enseñan, que si los que presiden no tienen revelación, pues los que están atrás menos. Entonces precisamos de hombres entendidos en las Escrituras, precisamos de hombres sabios en la palabra, precisamos de hombres que al abrir las Escrituras puedan dar entendimiento al pueblo de Dios acerca de los caminos de Dios y acerca de la voluntad de Dios. Y no solo en el medio de la congregación de los santos, precisamos esposos que enseñen a sus esposas, precisamos esposos y padres que eduquen a sus hijos en el camino de Dios. Porque el pueblo, mira cómo lo dice ahí el profeta, Oseas 4, verso 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Pero por qué le faltó conocimiento? Porque aquellos que eran llamados a ser responsables en este asunto desecharon el conocimiento. No fueron fieles, no fueron constantes, no perseveraron en el asunto. Por cuanto desechaste el conocimiento. Mira lo terrible, como ayer hablamos de Saúl que fue quitado del ministerio, así muchos que han sido llamados a ocuparse de las Escrituras para poder representar a Dios, muchos van a ser puestos a un lado. ¿Por qué? Porque desecharon el conocimiento. Así cuando tú desechas algo precioso del Señor, el Señor desecha aquel que toma esa actitud hacia su palabra. Yo te echaré del sacerdocio. Y por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. O sea, el versículo es bastante fuerte, ¿no? Si tú te olvidas de lo más precioso, de lo más puro para mí, de mi palabra, yo también me olvidaré de lo que tú más amas. Qué asunto tan serio, ¿no? Nuestros hijos. Entonces vamos a hablar de la necesidad. Hay un pasaje en Deuteronomio 1, verso 13, donde Moisés va a escoger a los jueces, pero una de las características de los jueces, de los que gobernaban, de los que iban a cuidar del pueblo de Dios, era esta. Vamos a leerlo, Deuteronomio 1, verso 13. Deuteronomio 1, verso 13, mira lo que dice. Dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Entonces, ¿cuáles son las características de aquellos que deben presidir, de aquellos que deben administrar en medio del pueblo de Dios? Sabios, entendidos y expertos. O sea, deben ser personas
que conozcan las Escrituras, que entiendan las Escrituras, que sepan cuál es la voluntad de Dios y que sean experimentados en esa voluntad. Entonces, vamos a hablar de la necesidad del Señor hacer un trabajo en nosotros para que una persona sea sabia, entendida y pueda tener ciertas experiencias en lo que está entendiendo y ha conocido. Primero que todo debe ser un discípulo. Antes de ser llamados a servir, antes de ser llamados a predicar, antes de ser llamados a tener un trabajo, hermano, debemos ser llamados a estar a los pies del Señor Jesucristo. Y hay un pasaje bastante precioso en el Evangelio de Lucas, donde nos muestra una situación donde está Cristo, sus discípulos, y en medio de los discípulos está una familia, están todos reunidos en torno al Señor. Entonces vamos a leer ese pasaje, Lucas 10, verso 38. Yo digo que este pasaje nos muestra un poco cómo debe ser el ambiente de nuestras reuniones, el ambiente de la comunión de nosotros como el cuerpo de Cristo. ¿Qué cosas debe haber en nuestras reuniones? ¿Qué cosas debe primar en nuestra comunión? Lucas 10, verso 38. Dice: aconteciendo que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Pero cuando se recibía el Señor no llegaba solo, el Señor llegaba con 12 más. Nosotros debemos aprender a recibir en nuestras casas no solo al Señor, sino a los que andan con el Señor, ¿no? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Y mira, este lenguaje que usa el evangelista es un lenguaje que se usaba en la época cuando, como Pablo se sentó a los pies de Gamaliel. Eso era un lenguaje para mostrarnos que Pablo era discípulo de Gamaliel. Y saben que en la época todos los rabí, todos los maestros de Israel tenían muchos discípulos, pero no tenían mujeres de discípulos. Era prohibido. Es más, cuando había una reunión en una casa, se debían reunir los hombres en una sala y las mujeres se deberían reunir en otra sala, ¿sí? Había una separación, a la mujer no se le permitía participar de estos asuntos, pero el Señor era un maestro bien diferente, hermano. El Señor le abrió el corazón no solo a los hombres, sino también a las mujeres. Y comenzó a enseñar, y esta mujer se sienta a los pies. Mira que usamos el ejemplo de una mujer, porque muchas veces vemos, no siempre, pero una generalidad que hemos visto comúnmente es que en muchos lugares las que tienen más deseo de escuchar la palabra son las mujeres. Se ve en los hombres que ha habido un cambio. El hombre ha comenzado a perder de vista el llamado de Dios y la responsabilidad que Dios le ha dado. Y en vez de estar los hombres muchas veces buscando, anhelando, orando, leyendo las Escrituras, escuchando predicaciones, tú te encuentras que vas a la casa y la que más lee predicas, la que más lee libros o la que más escucha predicas es la hermanita. El hombre que había sido llamado a representar a Dios muchas veces ha perdido el lugar de la casa. Debemos gritar, anunciar, a ver si el hombre vuelve a contemplar el gran llamado que Dios le ha hecho y se arrepiente y vuelve su corazón a Dios y vuelve su corazón a las palabras de Dios, a ver si Dios restaura su propósito como en un comienzo lo planeó. Porque hoy a los hombres les gusta ver fútbol, les gustan los deportes, les gusta el entretenimiento, les gusta cualquier cosa, pero ya no son hombres. Son niños que quieren estar jugando, son niños que quieren estar descansando, son niños que quieren estar haciendo otras cosas, pero el llamado que Dios les ha hecho a ser representantes de su nombre se ha perdido. Debemos volver a los hombres y hacerles un llamado a leer las Escrituras, a estar a los pies de Cristo, a pastorear su casa, a pastorear la iglesia. Y no es con nuestra fuerza. Necesitamos tener sabiduría y revelación de Dios. Y eso solo se va a tener cuando disponemos tiempo a los pies de Cristo. El varón es el que debe orar, el varón es el que debe leer, el varón es el que debe pastorear, el varón es el que debe presidir. Pero muchas veces el varón está en otras cosas, hermano. Es más, ahorita vamos a ver a Marta ocupada en muchos quehaceres.
Y así muchos de nosotros tenemos tantas cosas que hacer que hemos perdido el tiempo de sentarnos a los pies de Cristo. Por eso muchas veces no tenemos sabiduría, muchas veces no tenemos entendimiento, por eso muchas veces no hay la gloria y la compañía de Dios que debería acompañarnos constantemente, se ha perdido en medio del pueblo de Dios. Y el Señor necesita hacer algo, despertarnos de nuestro sueño y volvernos a hacer lo que en un principio Él quería para nosotros. Y si usted, señorita, se piensa casar, se piensa tener un hogar, piense en un hombre que ame verdaderamente a Dios. Piense en un hombre que la va a llevar, la va a guiar y la va a conducir a Cristo constantemente. Si usted tiene que llevar a su novio, si usted tiene que empujar al hombre para que siga al Señor, es un hombre que no le conviene. El Señor tenga misericordia de nuestras hijas y de nuestros hijos y los levante como hombres. Hombres de verdad, no niños, hermano. Mira lo que pasó. Una mujer se sentó a los pies de Cristo como su discípulo y oía su palabra, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Nosotros debemos saber que nosotros, para poder seguir al Señor, debemos disponer tiempo. Y debemos proponernos, ahorita lo vamos a ver. Yo como hombre, como creyente, como discípulo del Señor, yo debo proponerme, tomar decisiones en mi corazón donde yo voy a decir, yo voy a apartar este tiempo porque este tiempo es sagrado para escuchar la palabra. Este tiempo es sagrado para leer. El tiempo de las reuniones es un tiempo que yo no puedo perder. Yo voy a adecuar todas mis circunstancias, todas mis ocupaciones y voy a procurar en lo máximo dedicar el tiempo necesario para yo estar a los pies del Señor. No podemos pensar que Dios va a hacer algo si nosotros no nos disponemos a que Él lo haga. Yo no puedo pensar o querer que el Señor me dé más amor hacia Él, me dé más fe, me dé más gozo hacia Él, cuando yo no le aparto tiempo para estar con Él. Daniel, cuando estuvo en Babilonia, se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Yo me voy a proponer en mi corazón que antes yo llegaba y lo primero que hacía era acostarme en la cama y prender el televisor. Porque esa era una costumbre que tenía antes. Ahora yo me propongo en mi corazón que ya no voy a contaminarme en la mesa que se le sirve al mundo, sino que yo voy a proponerme llegar a mi casa y sentarme y tratar de descansar, pero voy a leer un versículo, voy a escuchar una canción cristiana, voy a escuchar un mensaje cristiano. Señor, ayúdame, yo cada día quiero santificarme, yo quiero apartar tiempo para ti. Ayuda a quitar esos hábitos que consumen mi tiempo, que consumen mis fuerzas y no me dejan dedicar tiempo a la palabra, Señor. Y yo necesito santificarme, yo necesito apartar mis ojos de ciertas cosas para dedicarle tiempo a la palabra. Y eso es un asunto que debe hacer el varón. Nosotros no podemos a veces exigirle, a veces ni siquiera a nuestras esposas y a nuestros hijos que amen al Señor, que sigan al Señor, cuando ellos no ven un ejemplo en nosotros. Las personas ven y deben aprender por nuestro ejemplo, nuestro testimonio. Y esto es bastante práctico, hermano. No es solo en las reuniones, sino esto de llenar todos los aspectos de nuestra vida. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Nosotros debemos escoger la parte que nadie nos va a quitar, la parte que va a permanecer, la parte que va a producir cosas verdaderas y eternas en nuestro corazón. Si el hombre comprendiera todo lo que Dios puede hacer cuando el hombre es atraído a la palabra de Dios, el hombre no menospreciaría la palabra de Dios. Mira que el asunto es tan serio, hermano, que Pablo da ciertas recomendaciones cuando se está dando la palabra en medio de la congregación. Primera a los Corintios capítulo 14 nos habla de un asunto bien interesante. Pablo está poniendo en orden
las reuniones en la iglesia de Corinto porque parece que había un desorden y parece que había un caos y parece que había ciertos problemas. Y entonces Pablo va a decir algo bien interesante. Mira lo que dice. 14, verso 34. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en sus casas, en casa a sus maridos. Mira el asunto tan interesante. Se está predicando y el hermano que está predicando dice algo y la mujer no entiende. Y la mujer debe respetar que se está predicando la palabra y esperar el momento adecuado. Pero dice Pablo que le pregunte a su marido en la casa. Hermano, y uno a veces conoce lugares donde la mujer es más entendida que el marido. Donde si ella le preguntara al marido, el marido no tiene cómo responderle. A veces tú encuentras, hermano, necesito que vaya y hables con mi hijo. Oye, hermano, ¿y es que tu hijo no tiene papá? ¿Un papá que lo instruya, un papá que le enseñe? Hermano, que necesito que vengas y hables con mi esposa. ¿Es mi esposa, hermano? ¿Es tu esposa? ¿Quién debería guiarla? ¿Quién debería enseñarla? ¿Quién debería instruirla? El varón de la casa, hermano. Pero nosotros muchas veces hemos perdido la conciencia de responsabilidad. El hombre de Dios debe prepararse para conocer a su Señor y para representarle en su casa. Responderle a sus hijos, responderle a su esposa. Mira cómo Pablo nos habla del relacionamiento del esposo con la esposa. O sea que el hombre de Dios debe ser sabio, debe ser entendido, y esa sabiduría que él está conociendo y esas cosas que él está entendiendo, el primer lugar donde debe abundar es su casa, su esposa, sus hijos. Porque de verdad que cuando tú lees 1 Timoteo dice que el varón debe ser marido de una sola mujer. Y habla del gobierno de los hijos y habla de que tener sujeción a sus hijos. Pero ninguna de estas cosas se van a producir de la noche a la mañana. Sino que el varón debe invertir tiempo en su casa, debe invertir tiempo con su esposa y debe invertir tiempo con sus hijos. Porque si de verdad que yo estoy buscando al Señor, consagrándome al Señor, eso va a afectar a las personas que están conmigo. Eso debe llevarme de alguna manera, no de una manera religiosa ni forzada, sino como mi manera de vivir está tan llena de Cristo. Eso es lo que yo le voy a dar a mi esposa. Eso es lo que yo le voy a mostrar a mi esposa. Eso es lo que yo le voy a mostrar a mis hijos y los voy enseñando en la casa. Muchos de nosotros tenemos problemas con nuestros hijos hasta en las reuniones porque nunca los hemos enseñado, nunca lo hemos sentado. Hijo, mira, yo a veces le digo, dice el papá, pero es que no hace caso. Pero es que tú lo enseñas en tu casa. Tú sientas a tu hijo y le dices, hijo, vamos para la reunión. La reunión es un momento solemne, vamos a estar delante de Dios, el Dios que hizo los cielos, la tierra. Lo mínimo que podemos hacer con aquel que nos dio la vida, nos da la comida, nos sostiene, nos da la casa, te viste, es ser reverentes cuando estemos delante de Él. Te vas a sentar al lado mío, vas a callar, vas a respetar al hermano que está orando, vas a respetar la alabanza, vas a respetar la cena, vas a respetar la palabra. La Biblia dice esto y comienzas a educar a tu hijo. Cuando tu hijo venga a la reunión no va a ser el mismo, hermano. Pero ¿cuánto hemos pasado una hora hablando con nuestros hijos antes de llegar a una reunión? ¿Cuánto hemos sentado a nuestras esposas a explicarle cuál es el llamamiento que Dios nos ha hecho? ¿Cuántos hemos sentado a nuestras esposas y le hemos leído la palabra? ¿Cuántas veces te sientas con tu esposa y le lees libros cristianos? ¿Cuántas veces le hablas en amor, le muestras lo que el Señor te está mostrando a ti? Es una responsabilidad que tenemos como hombres. Somos llamados a pastorear nuestras casas. Somos llamados a enseñar a nuestras mujeres. Somos llamados a disciplinar y a corregir a nuestros hijos. ¿Quién lo va a hacer si no lo hacemos nosotros? El mundo, el colegio, el gobierno, la televisión, la música, sus amigos. ¿Quiénes van a formar parámetros, conductas en nuestros hijos? Si estamos en un mundo que se está consumiendo en perversión, hermano, ¿quién lo va a hacer? Necesitamos hombres
comprometidos con Dios, comprometidos con la palabra de Dios, comprometidos con sus esposas, comprometidos con sus hijos, sabios, entendidos. Mira cómo dice Pablo ahí en Efesios 5, verso 25. Maridos, si usted no es marido, usted no tiene esa responsabilidad. Pero si usted es marido, ahí ya tiene un mandamiento. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, 5:25, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. O sea, el marido debe tomar la actitud que tomó Cristo por la iglesia. Cristo se entrega por ella. O sea, el marido debe acostumbrarse que su vida no gira en torno a él, sino que él debe darse por ella y darse por los suyos. Y se entregó a sí mismo. Y mire, dice, para apartarla. Él necesita una esposa especial. Hermano, si usted tiene un llamado en el Señor a tener una responsabilidad, usted necesita una esposa especial. Usted necesita una esposa santificada, usted necesita una esposa idónea, una esposa diferente. Su esposa va a ser su corona o su vergüenza delante de la congregación. Su esposa lo va a ayudar a hacer lo que Dios lo ha llamado a hacer, o su esposa va a ser tropiezo. Pero para que ella llegue a hacer lo que debe hacer, usted tiene que invertirle tiempo. Y ese tiempo está relacionado con la palabra. Ella es apartada, ella es santificada por medio de la palabra. O sea que el hombre tiene la responsabilidad de constantemente de limpiarla, de purificarla con su palabra. Hablarle la palabra, aconsejarla con la palabra, gobernar las cosas de la casa con la palabra, honrar a Dios con la palabra en su casa. Y volvemos ahorita. Hermanos, hay algo que es muy curioso. Nuestra familia va a caminar siempre detrás de nosotros. Eso es algo natural, hermano. Dios le dio al hombre la capacidad de influenciar los que están detrás de él, en su casa. Por eso el Señor dice, serás salvo tú y tu casa. Hay un asunto de representación y hay un asunto de cobertura y de influencia en el varón. Y es muy común, hermano, que cuando un hombre es piadoso, usted nota que la mujer directamente está influenciada por esa piedad. Por ejemplo, a mí me ha pasado, yo comienzo a escuchar un predicador. Yo no escucho muchos, pero los que escucho, los escucho en serio. Entonces a veces conozco un hermano que uno se da cuenta que la nube está sobre él. A veces uno escucha mucha gente, pero cuando uno nota que hay un hermano que vale la pena escucharlo, yo dedico tiempo a escucharlo y comienzo a escucharlo y a escucharlo y a escucharlo. Pero yo no me quedo con eso. Digo, oye, mi amor, hay un predicador que estoy escuchando. Oye, ya me ve, ¿quién estás escuchando? No, fulanito de tal. Lo estoy escuchando y comienzo a mandarle la predicación. Mira, escucha esto, escucha esto. Y el predicador que yo escuché por 6 meses, a los 3, 4 meses me doy cuenta que lo está escuchando ella. Y llego a otra jornada y escucho otro predicador y comienzo a darme cuenta que eso que yo escucho que me está, el hecho de que yo lo esté escuchando en mi casa, el hecho que yo lo esté poniendo en el equipo, en el televisor, eso me está alimentando a mí, pero comienzo a ver que también alimenta a mi esposa, que también alimenta a mis hijos. Ya no prendo el televisor para ver Sábados Felices, pero ahora me pongo a escuchar a Paul Washer. Y comienzo yo a escucharlo mientras estoy comiendo y me doy cuenta que no solo estoy alimentándome yo, sino que los que están conmigo se están alimentando. Y comienzo a hacer la palabra de Dios algo parte de mi casa. Antes hacíamos eso, nos sentábamos a comer y veíamos una película. Y un tiempo cuando comenzamos a ser conscientes de esto, dije, no vamos a hacer eso. Vamos a comer, pero mientras comemos vamos a escuchar una predicación. Y comenzamos a comer y comenzamos a dejar que el Señor comience a estar en momentos donde estamos juntos. En momentos donde estamos juntos. Una vez un hermano le decía a otro hermano, bueno hermano, ¿cuáles son tus 5 predicadores favoritos? El hermano le dijo, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal, fulanito de tal. Y le dijo el hermano, si yo le pregunto a tus hijos, ¿cuáles son tus 5 predicadores favoritos? ¿Ellos lo van a saber? ¿Mis hijos saben cuáles son los libros que yo leo? ¿Saben cuáles son los predicadores que yo escucho? ¿Yo les hago parte de eso? Hermano, esa es una responsabilidad del hombre de Dios. Es una responsabilidad del hombre. Y uno cree, hermano, que los hijos de uno no escuchan.
Y uno cree que el niño no entiende. Una vez nosotros hicimos un estudio en la localidad que se llamaba Los Atributos de Dios, pura teología, hermano. Un estudio así de esos de que hay que estar todos concentrados para entender verso tras verso. Y un día me puse a hablar de la omnipresencia de Dios. Y yo acostumbraba de que cuando estábamos en la reunión, en esa época, creo que no grabábamos, yo sentaba a mi hija acá. Y yo como, vamos a tal pasaje, yo le buscaba en la Biblia para que no se... Y estaba ahí siempre. Busca, lee, está pendiente, siempre ahí. Porque es que si yo no estoy pendiente, mi hijo, ¿quién va a estar, hermano? Pues busca, lee. Y pasaron como 20 días y íbamos a almorzar y se voltea mi hija, tenía como 5 años, 4. Oye, no he podido descansar. Y yo, ¿y por qué? Dios está presente en todo lado. Uy, y como que todavía no... Y yo creía que estaba distraída. Comenzó a hablarme de la predicación que había compartido hacía como 20 días. Miren, hermano, la palabra de Dios dice las Escrituras, instruye a tu hijo cuando fuere pequeño, cuando fuere viejo no se apartará. Debemos traer la palabra de Dios a la casa. Una vez dice un hermano que yo escucho mucho, Chuy Olivares, que llegó de visita por allá a otro país y entró a la casa de unos hermanos que tenían como 6 hijos y se le acerca el más chiquito. Dice, ¿usted es Chuy? Dice, sí, yo soy Chuy. Estoy cansado de escucharlo todos los días. Chiquitico como de 3 años. Su mamá y su papá se la pasaban escuchando. Y uno cree que ellos no están poniendo atención, ¿no? A veces los niños están jugando y están poniendo cuidado. Pero muchas veces no los santificamos ni santificamos nuestros hogares, sino los pervertimos, hermano. Podemos ver novelas que no deberíamos ver, películas, hermano, cosas que no santifican, que destruyen. Le abrimos la puerta al mundo con televisión, con cualquier cantidad de inmundicias, internet, les damos celulares con internet, cosas que los pueden destruir, hermano. Y no traemos la palabra de Dios. Y vamos a ser responsables algún día ante el tribunal de Cristo por lo que hacemos en nuestra casa. Santificar a nuestras esposas, apartarlas. Un día fuimos a la casa de un hermano, entonces estábamos almorzando con el hermano y la esposa comenzó a contarnos que en el trabajo se le habían acercado unos ateos a hablarle y a cuestionarle la fe. Entonces ella dijo, y yo le respondí, entonces yo comencé a escucharla y ella comenzó a responderle y como la mujer da detalles, eso nos contó todo lo que les había dicho. Y le hago así yo al hermano, tenga cuidado porque le van a quitar el lugar de la predicación. Oye, qué mujer tan entendida, hermano. Esa mujer, pero yo dije, bueno, es mal el Señor le dio ese ministerio al hombre porque nos quita. Una mujer entendida, sabia. ¿Por qué? Porque su esposo había hecho el trabajo que debía hacer con ella. Bueno, ¿cuántas veces tú te sientas a memorizar versículos con tus hijos, con tu esposa? A leer la palabra. Son cosas que debemos hacer, ¿no? Son cosas que somos llamados a hacer. A veces hay un caos en nuestra casa y el hombre sufriendo a ver cómo solucionar, pero ¿cuántas veces tú sientas a tu esposa y a tus hijos y dices, así dice Jehová? Y les lees la palabra. En esta casa vamos a hacer así. ¿Por qué, papá? Porque así dice Jehová. En esta casa no se hace esto y se hace esto. ¿Por qué, papá? Porque así dice Jehová. Pero muchas veces entramos a corregir a nuestros hijos cuando nunca los hemos instruido. Mira lo que dice las Escrituras. Génesis 18, verso 19. Génesis 18, verso 19. Está hablando de que el Señor va a juzgar Sodoma y Gomorra, pero dice el Señor, ¿yo cómo no le voy a contar a Abraham lo que voy a hacer? ¿Y por qué le va a contar? Y dice, porque yo sé algo de Abraham que los demás no saben, pero yo sé. ¿Qué es lo que sabe el Señor de Abraham? Mira lo que dice. Génesis 18, verso 19. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. O sea, yo no le oculto nada a Abraham. Yo le traigo revelación, entendimiento a Abraham, porque yo sé que Abraham va a enseñar a los suyos y a su casa, después de él, a que guarde los mandamientos de Jehová. Qué cosa preciosa, hermano. El Señor veía que Abraham
iba a ser fiel al llamado que él tenía en cuanto a la responsabilidad de enseñar a su casa después de él. Mira otro versículo como lo dice Deuteronomio 4, verso 9. Deuteronomio 4, verso 9. Ahí adelante, el quinto libro de la Biblia. Dice, por tanto, 4, verso 9. Guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. O sea, no solo con mis hijos, si me ponen a cuidar a mis nietos, también. ¿Acuerdan de Timoteo que tenía una mamá y una abuela piadosa? Que desde pequeño lo instruyeron en el camino del Señor. Y uno nota que sus hijos van en un proceso de aprendizaje. Yo no le puedo enseñar a un niño de 3, 4 años qué es la Trinidad porque él no lo va a entender, ¿cierto? Pero yo comienzo a educarlo. Yo me acuerdo que yo me sentaba con mi hija a hacerle dibujos de la creación. Y comenzaba a explicarle todas las historias de la Biblia en un tablerito que ella tenía y le dibujaba, mira, este es el arca de Noé, el diluvio vino, después Dios hizo esto, y después Dios hizo esto, y después le hablaba de la cruz de Cristo, y ella eran dibujos, y ella estaba jugando, pero estaba jugando con la verdad de las Escrituras. Ya más adelante ya comenzó a leer, entonces comenzamos a memorizar. Ya más adelante ella ya comenzó a crecer, yo le ponía predicación. Una vez me acuerdo, y ese fue un día bien bonito, hermano. Estaba yo escuchando una predicación tremenda de un hermano, y yo estaba en la sala, y desde mi sala se ve el cuarto en el segundo piso de mi hija. Y ella estaba haciendo tareas y yo estaba escuchando la predicación, y el predicador que estaba escuchando acostumbraba al final de la predicación a hacer un llamado a las personas a pararse y a arrepentirse. Entonces yo estoy escuchando la prédica y el hermano comienza a hablar. Si usted ha sentido que el Señor lo ha llamado, levántese, alce sus manos, arrepiéntase, ore conmigo. Y yo estoy así cuando volteo a mirar, ella estaba haciendo tareas y se para. Y ella no me estaba viendo porque estaba de espalda, y yo veo que se para. Y yo veo que levanta sus manos y comienza a orar. Hizo todo lo que el predicador dijo. ¿Quién sabe si lo entendía, hermano? Pero lo que sí yo voy a saber es que algún día cuando el Señor me dé cuenta, yo voy a decir, Señor, yo procuré en lo más posible traer tu palabra a mi casa. Mis hijos escucharon el Evangelio en mi casa. Mis hijos escucharon el Evangelio de mi boca, Señor. Y ya ahora está más grande, y ahora yo veo los peligros que hay en su colegio, yo veo los peligros que hay en la música, y cada rato cuando voy por el camino, hija, ten cuidado de los hombres. La Biblia dice, no te unas en yugo desigual. La Biblia dice, no ponga tus ojos en el impío. Te va a hacer ir detrás de los ídolos, te va a apartar del camino. Hija, guárdate de esto. Hija, nunca me pidas que te deje ir a una fiesta. Hija, el alcohol es malo, el cigarrillo. Hija, guárdate de esto. Mira a tus compañeros. Comienzo a aconsejarla, porque si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer, hermano? Si no lo hago yo, ¿quién lo va a hacer? Hija, esto no te lo permito en mi casa. ¿Por qué? Porque así dice Jehová, y le explico y le doy las razones. Un día me dijo, más chiquita en un Halloween, papá, pero todos los niños se disfrazan, y me mostró la ventana y todos los niños disfrazados. Entonces estaban los niños disfrazados, pero al lado hay una cantina donde hay construcción y salen todos los trabajadores el sábado, todos emborrachados, era un sábado, y todos emborrachándose, y al otro lado hay un parque cerca de mi casa donde consumen drogas así terriblemente. Y entonces le dije, mira, allá todos esos hombres están drogando y allá todos esos hombres están emborrachando. ¿Tú crees que lo mejor para nuestra casa sería yo hacer lo que hacen los otros? ¿Sería que lo mejor para mi casa sería que yo me emborrachara, hija? Entonces le dije, mira, no todo lo que todos hacen es lo mejor. ¿Tú qué prefieres? ¿Tener un hombre que ame a tu mamá, que esté en tu casa, que gaste el dinero en las cosas de la casa, o un borracho? Dice, ay sí, no todo lo que hacen todo es bueno. Y comienzas tú a explicarle, porque hermano, sí debemos mandar, sí debemos corregir, pero debemos explicar las razones por qué. Debemos dar razón de nuestra fe. Debemos explicar por qué tomamos decisiones, por qué no tomamos decisiones. Una vez queríamos irnos de Bogotá a algún lado y estuvimos orando y decidimos que no.
Entonces me dijo, ¿por qué no nos fuimos? Y queríamos irnos. Y entonces cogí, abrí el libro de Ruth. ¿Conocen la historia de Ruth? Entonces mira, la historia de Ruth comienza, porque a ella le gusta el libro de Ruth. La historia de Ruth comienza porque un papá decidió coger su familia e irse a un lugar donde Dios no lo había mandado. Y en ese camino murió el papá y murieron todos los hombres de la familia. ¿Por qué? Porque ese hombre no honró a Dios y trajo la maldición sobre su casa. Hija, para mí lo que más me preocupa es obedecer al Señor. Y por guardarte a ti, a tu mamá, a nuestra casa, voy a tratar de orar y buscar la voluntad del Señor para que Él me guíe. Y esa época estudiamos el libro de Ruth y fue una bendición. Pero hay que dedicar tiempo a nuestras casas, hermano. No descuidemos nuestro principal ministerio, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra esposa. Ahí en el verso 18, en el 11:18, Deuteronomio 11:18 habla de eso, hermanos. Decía un hermano que lo más peligroso para nuestro hogar es un hombre que no sea piadoso. A veces como uno le puede exigir a los hijos, hermano, cuando los padres no hay una carga por el Señor. 11:18. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos. Hermanos, yo pienso que sí, nosotros debemos tener tiempo para orar con nuestros hijos, pero que una reunión todo y vamos a hacerlo así, no. Yo pienso que la palabra habla de algo más espontáneo, ¿sí? Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa. Mira que yo me he dado cuenta que a veces en vez de hablar tantas cosas, yo cuando estoy cenando con mi familia, busco que la conversación gire en torno a algo que enseñe. Cualquier cosa. Hija, mi amor, ¿sí supiste tal cosa? Sí. Y ella y la hija, y como los niños están ahí escuchando, sí, por eso es que el Señor dice esto y esto. Hay que tener cuidado con esto. Y la palabra, o sea, como que haciendo que la palabra del Señor sea algo espontáneo en todo tiempo. Cuando vamos en el camino al colegio, cuando venimos del colegio, cuando vamos por algún lugar, siempre estamos orando, siempre estamos haciendo. ¿Por qué? Porque debemos involucrar al Señor en nuestras vidas. Hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y la escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que las había de dar, como en los días de los cielos sobre la tierra. O sea, la palabra ha de traer bendición sobre los nuestros y ha de traer bendición sobre nuestra casa. Y ya no solo cuando una persona haya hecho que la palabra del Señor abunde en él, en su casa, seguramente el Señor no va a dejar eso allá, sino que lo va a traer a la congregación. Va a hacer que ese hombre sea engrandecido, sea puesto, reciba una responsabilidad, y eso va a afectar la congregación. Nehemías 8, se nos habla de un hombre con una tremenda vida, con un trabajo que produjo cosas preciosas en Israel. Esdras. Se dice que uno de los grandes recopiladores del Antiguo Testamento fue Esdras. Fue el hombre que coleccionó, organizó el Antiguo Testamento. Aunque no está en las Escrituras, el aporte de Esdras a la palabra fue bastante precioso, hermano. Y dice que Esdras, ahí en el 8:1 dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y mira lo tremendo, hermanos, cuando hay hombres que aprecian la palabra, cuando hay hombres que tienen reverencia a la palabra, eso debe traerse a su casa.
Pero no debe quedar solo en la casa. Cuando nos reunimos como la congregación del Señor, cada 8 días o cada que la iglesia lo determina, debe haber reverencia a la palabra. Se deben reunir todos los que pueden oír. Hermano, nosotros no debemos sacar de las reuniones a nuestros hijos. No debemos sacar de nuestras reuniones a nuestras mujeres. Debemos estar todos, porque la palabra del Señor es para todos los que puedan entender. Y como un día le decía a un hermano, pero es que mi niño tiene 5 años. Y le dije, tu niño de 5 años ya va al colegio y ve español, matemáticas, inglés. ¿Ya entiende o no entiende? Ya entiende. Solo es cuestión de educarlo, enseñarlo, y él va a comenzar a sentarse a escuchar la palabra. Al comienzo me acuerdo donde nosotros nos reuníamos, llegaban los hermanos con los niños chiquitos y comenzaban a jugar escondidas en medio de la reunión. Entonces los hermanos comenzaron a dejar de traer sus hijos a la reunión y hablamos con ellos. No necesitas dejar de traerlo, corrígelo. Enséñale que cuando hay momentos para jugar y hay momentos para sentarse a escuchar. Hermano, si tú necesitas el cuarto, el baño para de vez en cuando corregir a tu hijo, enséñalo. Pero es bueno que él esté desde pequeño. Entonces llegaba a la reunión y a veces un hermano llegaba con 2 hijos, que eran inquietos. Entonces comenzaban a correr, entonces, que se sienten, que vamos a escuchar la palabra. Se sentaba la niña y el niño comenzaba a correr. Entonces el hermano se paraba, cogía al niño y se lo llevaba para el baño. Hermano, ¿me prestas? Bueno, algo. Por allá se escuchaba, ¡ah! Llegaba el niño llorando, ¿qué te sientes? Y el niño, la segunda vez a los 8 días volvió a pararse. Y el hermano lo volvió a coger. Y ya la hermanita, silenciosa, se lo volvió a llevar, lo llevó al baño, lo corrigió, volvió el niño otra vez. A los 8 días se iba a parar. Hijo, de ahí en adelante esos niños nunca volvieron a pararse en la reunión. ¿Qué faltaba? Disciplina. Pero de ahí en adelante, después de que el papá comenzó a corregirlos, el asunto cambió. Porque no hay que dejarlo. El diablo quiere que nuestros hijos no estén en la reunión. ¿Ustedes conocen ese pasaje de Faraón y Moisés? Queremos que nos dejes salir a adorar al Señor. Ve, pero no vas a poder llevar a tus hijos. El diablo no quiere que traigamos a nuestra reunión. El diablo quiere que tú los dejes viendo televisión, hermano. Pero Moisés dijo, ¿cómo iremos nosotros si no irán nuestros hijos? Y nuestros ancianos. ¿Cómo vamos a ir y vamos a dejar a nuestros hijos en nuestra casa? Y Faraón no le gustó y ahí vino otra plaga porque al Señor tampoco le gustó. Entonces hay que traerlos y enseñarlos desde chiquitos a estar. Cuando tú los corriges, ellos se acostumbran, hermano. Después de que se haga la reunión, sí, suéltalos, porque... Pero en la reunión enséñales. No es imposible. Nosotros teníamos... ¿Tú sabes qué es una reunión de lectura de 3 horas? Nos reuníamos los sábados a leer de 4 a 7 de la noche. Libros, ni siquiera una predicación como esta. Y los hermanos tenían sus niños de 5, 4 años. 3 horas. No media hora ni 45 minutos. 3 horas leyendo. Y los niños de los hermanos juiciosos. ¿Por qué? Porque los papás los enseñaron. ¿Cómo tu profesor, la profesora del niño puede tener 40? Y tú no puedes corregir ni a uno. Falta de disciplina en el hogar. Una vez yo fui a recoger los boletines de unos sobrinos y decía el profesor diciéndole a un papá, no lo aguantamos, no hace caso. Y el papá, no, en la casa tampoco. ¿Qué vamos a hacer? El hijo consentido es vergüenza de su madre y dolor de cabeza de su padre. Corrígelo para que no te avergüence en público. Hermano, yo una vez estaba en un campamento. Me senté con yo era jovencito, tenía como 18 años. Me senté con un hermano y su familia a comer. Le sirven la comida al hijo, al hijo. Y el que sirve en el campamento. Y estaba el hijo con la mamá y el hijo cogió la comida y, hermano, la cogió así. Un niño como de 4 años. O sea, yo no quiero eso. Y hizo un reguero y le habló a la mamá horrible. Y la mamá lo miró y como quedó... Y yo dije, ya a mí se me... Y la mamá mira al papá. ¡Oye, haz algo! Y el papá se queda mirando al niño y... ¿Qué quieres, hijo, comer? En vez de corregirlo por el irrespeto, por haber botado la comida, lo premió trayéndole la otra comida. Y ¿saben qué? Al otro día el hombre iba a predicar.
¿Usted cree que yo pude escuchar una predicación de ese hombre, hermano? ¿Cómo si no puede ni gobernar a su propio hijo va a pararse a predicar en el nombre del Señor? Yo no pude escucharlo, hermano. Se me cerró el corazón. Dije, cuando yo tenga un hijo donde mi hijo la llegue a hacer, ¿cómo le va a costar? En mi casa no se permite eso. Pero a veces, hermanos, no corregimos. No quiere decir que no los amemos, no les demos, pero así como los amamos, así como les dedicamos tiempo, así como nos gastan casi toda la plata, debemos corregirlos, hermano. Es lo mínimo que podemos hacer, hermano. ¿No creen? Y dice, ahí en el verso 2, y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. Deuteronomio agrega que cuando se reunían varones, mujeres, niños y extranjeros. Y cuando va el profeta Jonás a Nínive, dice que los de Nínive no solo se reunieron hombres, mujeres, esclavos, sino hasta sus propios animales los reunieron para escuchar la palabra. Imagínate. Nosotros hemos llegado a lugares, hermano, de verdad, nos molestan, donde comienza la reunión y llega la gata. Se comparte la palabra, se acaba la alabanza y la gata se va. Siempre que hay reunión, llega la gata. Y a veces toda nuestra casa de escuchar la palabra de Dios. Si tú tienes esclavos, esclavas, siervos, debes procurar que se escuche la palabra. Vamos a ir más adelante y mira lo que dice en el verso 5, dice: abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acú, Sabetai, Jodías, Masías, Kelitas, Arías, Josabed, Hanán y Pelaía, hacía entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Es una reunión del Antiguo Testamento, Dios hablando la ley, la gente, y los hombres de Dios haciendo entender al pueblo la ley de Dios. Y leían el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo dijeron a todo el pueblo, días santos a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Luego les dijo, y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo. Mira esa función. Nosotros, hermanos, nosotros debemos enseñarle a los hermanos que el momento de la palabra es un momento de reverencia. Nosotros debemos enseñar a los hermanos a hacer callar, a nuestros hijos a hacerlos callar. A mí cada rato, por las grabaciones y todo, pero aún así estamos grabando y todo, hija, silencio. Hija, ella es la que me hace editar casi todos los días. Hija, lee el pasaje, no te distraigas. Hija, haciendo callar, hermano. Mira, hermano, había un hermano entre nosotros que predicaba. Pero cuando el hombre pasaba a compartir, la pobre hermana tenía que luchar con 3 hijos. A uno lo amarraba acá, al otro lo cogía y el otro se le escapaba. Y los hermanos, oye hermano, corrige a tu hijo, educa a tu hijo. Y el niño de aquí, se metían al baño de los hermanos de la reunión, cogían los champús, los regaban. Oye, hermano, corrige a tu hijo. Oye, no, hermano, nunca los corrige. A lo último le dijimos, no, hermano, ya no puedes compartir la palabra. Edifica tu casa, hermano. Edifica tu casa, hermano. Porque es un irrespeto que nosotros estemos hablando de la palabra de Dios y haya un ambiente de irrespeto hacia esa palabra. Vamos a enseñarnos. Nosotros hemos llegado a lugares donde hermanos, vamos a compartir la palabra. Por favor, no vamos a comenzar hasta que usted no coja a sus hijos. Porque los niños a veces
Debemos crear un ambiente de solemnidad en la palabra. Claro, entendemos que un niño de 1 año y medio, 2 años, por lo menos que no distraiga. Pero los que ya se pueden sentar, vamos a sentarnos, vamos a escuchar. Le decimos a los papás, si usted tiene 2 hijos, siente uno a la derecha y el otro a la izquierda. Sepárelo, no deje los niños juntos, ¿no? Vamos a estar delante de la palabra. Amén. Reverencia, solemnidad. Vamos a dar algunos consejos para los que tienen esta responsabilidad, para los varones. Vamos a ir a Esdras 7, verso 6. Dice, este Esdras subió de Babilonia. ¿Saben qué significa Babilonia? Confusión. El Señor nos necesita sacar de la confusión, hermano. ¿Y cómo era este Esdras? Era escriba diligente en la ley de Moisés. O sea, él escribía, ¿sí? Los escribas eran los que copiaban los textos del Antiguo Testamento. Su trabajo tenía relación con la palabra de Dios. A veces no solo debemos predicar, a veces debemos trabajar con esa palabra, dice. Y era diligente en ese trabajo que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. ¿Se acuerdan que ayer leíamos que Jehová estaba con David? Ahora vemos que Jehová estaba con Esdras. ¿Por qué? Porque Esdras se había propuesto ser diligente. Mira cómo lo dice en el 10. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. O sea, Esdras se propuso en su corazón, él preparó su corazón, mira, primero para inquirir, segundo para cumplir, tercero para enseñar. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros con la palabra de Dios? Proponernos de todo corazón, no solo leerla, hermano. Nosotros debemos proponernos estudiarla. Hermano, ¿qué es la salvación? ¿Cuál es el Dios que servimos? Yo me voy a proponer no solo leer un versículo y ponerlo por WhatsApp, sino yo me voy a poner a estudiar lo que dice la Biblia acerca de la salvación. ¿Qué dice Pablo acerca de la salvación? ¿Qué dice Juan acerca de la salvación? ¿Qué dijo Cristo acerca de la salvación? Yo como que soy mal papá. Voy a mirar en las Escrituras, ¿qué dice las Escrituras acerca de los padres? ¿Qué dice acerca del hogar? ¿Qué dice acerca de estos? Yo debo proponer no solo leer, sino estudiar. Yo debo proponerme no solo leer unos versículos, debo proponerme en el corazón que ciertos momentos me voy a leer todo el Evangelio de Juan y lo voy a volver a leer unas 3 veces. Me voy a leer las epístolas de Pablo, me voy a leer estos libros. Y si no, miren hermano, yo digo que yo soy malo para leer. Una lectura tan larga, por lo menos de un libro, soy malo. Pero yo, ¿saben qué hice? Me conseguí la Biblia en audio. Y me ponía mis audífonos y me escuchaba todo el Evangelio. Todo, y me escuchaba todo lo que decía Mateo, todo lo que tiene que decir Lucas, todo lo que tiene que decir Pedro. Y comencé no solo a leer, sino a estudiar. Y por tiempos dije, necesito memorizar la palabra. No solo voy a leerla, sino voy a procurar memorizarla. No solo después de leer, memorizar, voy a proponerme estudiar el Antiguo Testamento, voy a proponerme estudiar ciertos asuntos, voy a proponerme, y yo comencé a darme cuenta que el Señor comenzaba a darnos gracia en ciertas cosas. Hermano, debes proponerte ser diligente en la palabra. Leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra. Son cosas que necesitamos hacer. Proponernos en nuestro corazón. Voy a sacar de tal hora a tal hora en la mañana para leer la palabra, para meditar en la palabra, para orar con la palabra, para estudiar la palabra. Son tiempos que necesitamos. La iglesia se lo va a agradecer, varón. La iglesia, su familia se lo va a agradecer. Usted mismo va a dar la bendición de que lo que es tener al Señor en cuenta en la palabra. Léala, memorícela, estúdiela, escudriñela, conózcala, subráyela, vívala. Propóngase vivirla, propóngase obedecerla. Y también propóngase enseñarla. Porque hay algo que es verdad, cuando tú comienzas a hablar esa palabra se vuelve más fresca para ti. A veces cuando tú la lees captas algo, pero cuando la hablas eso como que es rebobinar y rebobinar en el asunto. Proponte escudriñarla, obedecerla y enseñarla.
Primera Timoteo 4:13, mira lo que le decía Pablo a Timoteo. Dice Pablo a Timoteo, entre tanto que voy. O sea, Pablo iba a ir a donde estaba Timoteo, pero mientras yo voy, Timoteo, ocúpate en la lectura. Sí, hermano, debemos sacar tiempos para leer. Debemos sacar tiempo, debemos crear hábitos de lectura. De verdad, antes en el mundo, yo me acuerdo que en el colegio me leí un libro. De resto compraba los resúmenes y nunca leía. Pero cuando me convertí al Señor, una de las cosas que el Señor me dijo por mucho tiempo es, lee, tienes que leer, hermano. Tienes que dedicarle tiempo a la lectura. Tiempo a la lectura de la palabra. Ocúpate en la lectura, pero lo que lees en la exhortación y la enseñanza. Pase todo el tiempo que sea posible con la palabra. Ese tiempo nunca, hermano, va a ser perdido. Es un tiempo que va a ser valioso y usted va a ver que el Señor lo usa. Un hermano que comenzó a memorizar los evangelios me decía que él nunca había experimentado tanta gracia al testificar de Cristo cuando comenzó a memorizar las Escrituras. Él dice que él comenzaba a hablar y ríos de versículos le salían y le salían y le salían. ¿Por qué? Porque él tenía morando la palabra en su mente y en su corazón. A veces quiero hablar y no tengo ni palabras, pero cuando uno memoriza, medita, esa palabra está ahí fresca, como un río. Hágalo, hermano, dedíquele tiempo a la palabra, pero tómela en serio. No es algo por hacer, es algo que depende de la parte que no le será quitada. Es usted y Cristo a los pies de Cristo. No solo tenga contacto con la palabra, hermano. Otro asunto que es bien importante es hágase discípulo de otros. Vamos a leer esto en las Escrituras. Efesios 4, verso 10. Si bien usted va a encontrar mucho de Cristo en las Escrituras, usted debe entender que Cristo le dio a la iglesia apóstoles. Mira cómo lo dice ahí, Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que Cristo ascendió a la gloria para llenarlo todo. Pero ese que ascendió nos dio, o sea, son regalos que Él dio. Nos dio apóstoles, pastores, profetas, maestros, evangelistas. O sea, Él dio un ministerio para prepararnos a nosotros para el ministerio. Usted que ha sido llamado a tener una responsabilidad, no pretenda que otros lo escuchen cuando usted no ha escuchado primero a otros. Hermano, hay muchos hombres de Dios que han tenido un gran depósito de Dios. Escúchelos, léalos, hágase discípulo de otro. ¿Cuáles son los 5 autores de literatura cristiana que más lee usted? ¿Cuáles son los 5 predicadores que más sigue usted? Hágase discípulo de otro, póngase a los pies de otro, busque entre los hermanos que le aconsejen qué hombres son dignos de leer, qué hombres son dignos de escuchar. Hágase discípulo de otro. Hoy tenemos un montón abundante de literatura edificante. Tenemos un montón de recursos, de videos, de audios, de libros, de hombres de Dios que la iglesia precisa conocer. Y necesitamos tiempo. Me acuerdo cuando yo me convertí, el Señor en su disposición me permitió durar como 3 años leyendo la literatura de Watchman Nee. Como 80 libros, a veces así de gruesos, pero que debíamos conocer. Y doy gracias al Señor por ese tiempo. Leímos al hermano Gino, leímos a Christian Chen, leímos a Stephen Count, leímos a Austin Spar, leímos a muchos hermanos que son de valor. Y no solo leíamos, hermanos que hoy en día aún están vivos, que vale la pena escucharlos. Pasábamos no solo un día, sino semanas, meses, años escuchando predicaciones de hombres que Dios había levantado y que necesitábamos escuchar. Hágase discípulo de otros. Perciba sobre quiénes está la nube, perciba sobre quiénes está la palabra de Dios y escúchelos. Éntrelos a su casa, hágase discípulo de ellos.
Haga que esa palabra corra. Lea y repártale los libros a su esposa, a sus hijos. Yo le agradezco a Dios porque el día que me convertí, yo fui a la cama de mi mamá y mi mamá tenía una pila así de libros que se había leído y esos fueron mis alimentos los primeros años de mi vida. Y me leí mi mamá, todo el libro que conseguía, no tenía libro para... Sacaba fotocopias, los pedía prestados, pero siempre se estaba alimentando. Y ese fue el alimento mío los primeros años de mi vida. Hágase discípulo de otros, hermano. Escucha a otros. No solo un día, no solo una enseñanza bonita, hágase discípulo. Todos los días propóngase escuchar, hermano. No sabe cuánto su vida va a cambiar, no sabe cuánto va a conocer de Cristo, no sabe cuánto va a avanzar en su fe. No sea liviano en este asunto. Pase tiempo, apague el televisor, prenda internet, escuche predicaciones, lea libros, hermano. Hágalo, esa es su responsabilidad. ¿Tiene falta de sabiduría? Pídale a Dios que Dios la da. Pero Él ya la ha dado, hermanos. Pero no seamos como el pasaje que comenzamos, por cuanto desechaste la sabiduría. Tome en serio este asunto, hermano. Mira cómo lo dice 2 Timoteo 2:1. Dice, tú pues, hijo mío, un muchacho Timoteo, un muchacho. Yo me acuerdo de un hermano que nosotros teníamos, hermano. El hombre era un pianista, jovencito, hermano. La universidad le quedaba cerca a la reunión, entonces a veces uno iba para la reunión y se lo encontraba. El hombre iba caminando así con la Biblia. Siempre tú lo veías con la Biblia. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Todo lo que hemos dicho, usted tiene que acudir a Cristo, hermano. Sin Cristo usted no puede, hermano. Pero en Cristo todo lo podemos, hermano. Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Mira, Timoteo, tú has pasado tiempo conmigo oyéndome. Muchas veces. Yo me acuerdo que cuando yo me convertí, yo quería ir a acompañar a un hermano a los viajes. Oye, porque yo quería escuchar la palabra. Pero nunca pude. Pero el Señor hizo una cosa. Todo lo que el hermano compartía en los viajes, el Señor usaba de alguna manera y me llegaba. Entonces no podía ir con él, pero lo tenía todos los días en la mañana en mi casa. Y escuche mensajes del hermano, y escuche mensajes del hermano, y escuche mensajes del hermano. ¿Cuánto me benefició escuchar a ese hermano? Hoy le agradezco al Señor por ese hermano. Hay que pasar tiempo a los pies de otros. Hacernos discípulos de otros. Esto encarga, o sea, lo que uno ha oído, eso debe ser encargado a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Una vez estábamos en un lugar y un hermano compartió la palabra y se le acercó una hermana. Oye, hermano, ¿de dónde aprendiste todo eso? El hermano dijo, no, hermana, yo lo único que debo agradecer es que el Señor me permitió estar a los pies de hombres muy entendidos. El hermano era un hermano sencillo, pero el Señor le había dado revelación. ¿Por qué? Porque había pasado tiempo a los pies de hombres bien entendidos. Si usted no está dispuesto a escuchar a otros, no pretenda que alguien lo escuche. Porque usted no tiene nada para decir, hermano. Usted no tiene nada para decir si usted no escucha a otros, hermano. Disponga tiempo, momentos, vaya a solas, busque a Dios, busque la palabra de Dios, búsquela hasta que la encuentre, búsquela hasta que entienda, búsquela hasta que usted vea que los cielos se le están abriendo, hermano. Mateo 10:40, vamos terminando. Hermano, ábrale las puertas de su casa, no estamos hablando ni siquiera físicamente, a aquellos que el Señor ha puesto su palabra. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. ¿Por qué decimos que escuchemos a otros? Porque muchos otros han sido enviados por Dios. Y cuando usted recibe a Dios, recibe a Cristo. Y cuando usted recibe a Cristo, recibe a los que Cristo envió. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Hermano, reciba a los profetas, reciba a los justos,
Prenda ese internet, escucha a los profetas, escucha a los justos, hermano. Usted está recibiendo a Cristo mismo a través del ministerio de la palabra de Dios. Llene su casa de la palabra de Dios. Que lo que se use, la tecnología, las cosas que usted tiene en su casa, sean para la gloria de Dios, para la predicación de la palabra de Dios. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Mira cómo dice 1 Timoteo 5:17, y con ese vamos terminando. Hay hombres de Dios, hermano, hay hermanos que no solo enseñan la palabra. Dice Pablo que Dios les dio ese trabajo. Mira cómo lo dice ahí, 5:17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hay hermanos que el Señor los apartó para predicar y enseñar, que les ha dado gracia, poder, sabiduría, unción, que los usa. Aprovechemos esos trabajos, hermano. Aprovechemos esa literatura que el Señor da, aprovechemos el material que el Señor da. Abramos las puertas de nuestra casa y vamos a ver cómo el Señor nos hace sabios, entendidos y experimentados. Les leo un pasaje, escúchelo, hermano, para terminar. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ni en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. El Señor nos haga como este varón, hermano, que de día y de noche nos deleitamos en la ley de Jehová. Entonces, hermanos, ayer hablábamos de carácter, hoy hablamos de ser entendidos en las Escrituras. El Señor nos levanta, hermano, para representarlo de una manera como es digna de Él mismo. Amén. Oremos para terminar, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por lo que tú has considerarnos hablar, Señor. Nos has considerado permitirnos escuchar y hablar, Señor. Ayúdanos, Señor, porque el encargo que tú has puesto sobre nosotros, Señor, nos sobrepasa, Señor. Es mayor que nosotros, Señor. No somos dignos, Señor, de esta responsabilidad. No somos dignos de este llamado, Señor. No lo hemos cumplido muchas veces, Señor. Y ahí por eso te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón por lo que hemos hecho contra ti, Señor. Contra tu palabra, por las veces que hemos sido ligeros y respetuosos, Señor. Tibios, Señor, livianos en muchos aspectos. Te rogamos que tu palabra no caiga vacía, Señor. Tu palabra sea como un aguijón, Señor, que nos despierte, Señor. Que nos impulse, que nos lleve a buscarte, a honrarte, a servirte de una manera digna, Señor. Trabaja con nosotros, pon amor, deseo, Señor, por tu palabra en nuestra vida, Señor. Ayúdanos a apartar tiempo para ti, Señor. Ayúdanos a ocuparnos en ella, a trabajar en ella, Señor. A predicarla, a enseñarla, a vivirla, Señor. Que tu palabra corra abundantemente en medio nuestro, Señor. Y tú seas glorificado y exaltado, Señor. Agradecemos este tiempo, nos bendecimos los unos a los otros, Señor. Ayúdanos a caminar juntos, a perseverar juntos en la doctrina de tus apóstoles, Señor. A ser fieles a la verdad, Señor, y a correr la carrera que tenemos por delante, Señor. Glorifícate en medio de nuestra comunión, Señor. Agradecemos este tiempo y bendecimos tu palabra, Señor. Que ella dé fruto para tu gloria en nosotros, Señor. Y no solo en nosotros, sino en los nuestros, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén, Señor. Glória ao leão de Judá.